Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula, párrafo 2. El mundo de la percepción, por otra parte, es el mundo del tiempo, de los cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones, no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes, basado en nuestra creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. Es un mundo que aprendemos en vez de algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 1. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Capítulo 18. El final del sueño. Quinto, el sueño feliz. Prepárate ahora para deshacer lo que nunca tuvo lugar. Si ya entendieses la diferencia que existe entre la verdad y las ilusiones, la expiación no tendría objeto. El instante santo, la relación santa, las enseñanzas del Espíritu Santo y todos los medios por los que se alcanza la salvación no tendrían ningún propósito, pues todos ellos no son sino aspectos del plan cuyo fin es cambiar tus sueños de terror a sueños felices, desde los cuales puedas despertar fácilmente al conocimiento. No te pongas a ti mismo a cargo de esto, pues no puedes distinguir entre lo que es un avance y lo que es un retroceso. ¿Has considerado algunos de tus mayores avances como fracasos y has evaluado algunos de tus peores retrocesos como grandes triunfos?
Nunca solicites el instante santo después de haber tratado de eliminar por tu cuenta todo odio y temor de tu mente. Esa es su función. Nunca intentes pasar por alto tu culpabilidad antes de pedirle ayuda al Espíritu Santo. Esa es su función. Tu papel consiste únicamente en estar dispuesto, aunque sea mínimamente, a que Él elimine todo vestigio de odio y de temor y a ser perdonado. Sobre tu poca fe, unida a su entendimiento, Él establecerá tu papel en la expiación y se asegurará de que lo cumplas sin ninguna dificultad. Y con Él construirás los peldaños tallados en la sólida roca de la fe que se elevarán hasta el cielo. Y no serás tú el único que se valga de ellos para ascender hasta Él. A través de tu santa relación, renacida y bendecida en cada instante santo que tú no planees, miles de seres ascenderán hasta el cielo junto contigo. ¿Puedes acaso planear tú eso? ¿O puedes prepararte a ti mismo para tal función? Sin embargo, ello es posible porque es la voluntad de Dios. Y Él no va a cambiar de parecer al respecto. Tanto el propósito como los medios le pertenecen a Él. Tú has aceptado el propósito, los medios se te proveerán. Un propósito como este es inconcebible sin los medios. Él proveerá los medios a todo aquel que comparta su propósito. Los sueños felices se vuelven reales, no porque sean sueños, sino únicamente porque son felices. Por lo tanto, no pueden sino ser amorosos. Su mensaje es: hágase su voluntad, y no: quiero que sea de otra manera. La sincronización de medios y propósitos es una empresa que está más allá de tu entendimiento. Ni siquiera te has dado cuenta de que has aceptado el propósito del Espíritu Santo como tu propósito, y lo único que harías sería utilizar medios profanos para su logro. La poca fe que se necesitó para cambiar de propósito es todo lo que se requiere para aceptar los medios y para ponerlos en práctica. No es un sueño amar a tu hermano como a ti mismo, ni tu relación santa es tampoco un sueño. Lo único que aún le queda del mundo de los sueños es que todavía es una relación especial. Mas le es muy útil al Espíritu Santo, quien tiene una función especial aquí. Tu relación se convertirá en el sueño feliz, a través del cual Él podrá derramar su alegría sobre miles y miles de personas que creen que el amor es miedo y no felicidad. Deja que Él lleve a cabo la función que Él le asignó a tu relación al aceptarla en tu nombre, y no habrá nada que no contribuya a ella para que se convierta en lo que Él quiere que sea. Cuando sientas que la santidad de tu relación se ve amenazada por algo, detente de inmediato y, a pesar del temor que puedas sentir, ofrécele al Espíritu Santo tu consentimiento para que Él cambie ese instante por el instante santo que preferirías tener. Él jamás dejará de complacer tu ruego,
pero no te olvides de que tu relación es una unidad y, por lo tanto, es inevitable que cualquier cosa que suponga una amenaza para la paz de uno sea asimismo una amenaza para la paz del otro. El poder de haberos unido a su bendición reside en el hecho de que ahora es imposible que tú o tu hermano podáis experimentar miedo por separado o intentar lidiar con él por vuestra cuenta. Jamás pienses que eso es necesario o incluso posible. Pero de la misma manera en que es imposible también que el instante santo le llegue a uno de vosotros y no al otro. Y os llegará a ambos a petición de cualquiera de los dos. El que esté más cuerdo de los dos en el momento en que se perciba la amenaza, debe recordar cuán profundo es su endeudamiento con el otro y cuánta gratitud le debe, y alegrarse de poder pagar esa deuda brindando felicidad a ambos. Que recuerde esto y diga: deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mi hermano a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin él o a él sin mí, pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecerle este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. Libro de ejercicios. Pregunta 6. ¿Qué es el Cristo? Cristo es el Hijo de Dios tal como Él lo creó. Cristo es el ser que compartimos y que nos une a unos con otros y también con Dios. Es el pensamiento que todavía mora en la mente que es su fuente. No ha abandonado su santo hogar ni ha perdido la inocencia en la que fue creado. Mora inmutable para siempre en la mente de Dios. Cristo es el eslabón que te mantiene unido a Dios y la garantía de que la separación no es más que una ilusión de desesperanza, pues toda esperanza morará por siempre en Él. Tu mente es parte de la suya y ésta de la tuya. Él es la parte en la que se encuentra la respuesta de Dios y en la que ya se han tomado todas las decisiones y a los sueños les ha llegado su fin. Nada que los ojos del cuerpo puedan percibir lo afecta en absoluto. Pues aunque su Padre depositó en él los medios para tu salvación, él sigue siendo, no obstante, el ser que, al igual que su Padre, no conoce el pecado. Al ser el hogar del Espíritu Santo y sentirse a gusto únicamente en Dios, Cristo permanece en paz en el cielo de tu mente santa. Él es la única parte de ti que en verdad es real. Lo demás son sueños, mas estos se le entregarán a Cristo para que se desvanezcan ante su gloria y pueda por fin serte revelado tu santo ser, el Cristo. El Espíritu Santo se extiende desde el Cristo en ti hasta todos tus sueños y los invita a venir hasta Él
para que puedan ser transformados en la verdad. Él los intercambiará por el sueño final que Dios dispuso fuese el fin de todos los sueños. Pues cuando el perdón descanse sobre el mundo y cada uno de los hijos de Dios goce de paz, ¿qué podría mantener las cosas separadas cuando lo único que se puede ver es la faz de Cristo? ¿Y por cuánto tiempo habrá de verse esta santa faz cuando no es más que el símbolo de que el periodo de aprendizaje ya ha concluido y de que el objetivo de la expiación por fin se ha alcanzado? Tratemos, por lo tanto, de encontrar la faz de Cristo y de no buscar nada más. Al contemplar su gloria, sabremos que no tenemos necesidad de aprender nada, ni de percepción, ni de tiempo, ni de ninguna otra cosa excepto del Santo Ser, el Cristo que Dios creó como su Hijo. Lección 273. Mía es la quietud de la paz de Dios. Tal vez estemos ahora listos para pasar un día en perfecta calma. Si esto no fuese posible todavía, nos contentaremos y nos sentiremos más que satisfechos con poder aprender cómo es posible pasar un día así. Si permitimos que algo nos perturbe, aprendamos a descartarlo y a recobrar la paz. Solo necesitamos decirle a nuestras mentes con absoluta certeza: mía es la quietud de la paz de Dios. Y nada podrá venir a perturbar la paz que Dios mismo le dio a su Hijo. Padre, tu paz me pertenece. ¿Qué necesidad tengo de temer que algo pueda robarme lo que tú has dispuesto sea mío para siempre? No puedo perder los dones que tú me has dado. Por lo tanto, la paz con la que tú agraciaste a tu Hijo sigue conmigo, en la quietud y en el eterno amor que te profeso. Características de los maestros de Dios. 10. Mentalidad abierta. El papel central que ocupa la mentalidad abierta, quizá el último de los atributos que el maestro de Dios adquiere, puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con el perdón. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios. De la misma manera en que los juicios cierran la mente, impidiéndole la entrada al Maestro de Dios, de igual modo la mentalidad abierta lo invita a entrar. De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual modo la mentalidad abierta permite que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. De la misma manera en que la proyección de la culpabilidad sobre él lo enviaría al infierno, de igual modo la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, pues son los únicos que ven razones para ello. ¿Cómo perdonan los que tienen una mentalidad abierta? Han renunciado a todas las cosas que les impediría perdonar. Han abandonado realmente al mundo y han permitido que éste les sea restaurado con tal frescura y en júbilo tan glorioso que jamás hubiesen podido concebir un cambio así. Nada es ahora como era antes.
Todo lo que antes parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino refulgir. Lo que es más, todas las cosas les dan la bienvenida, ya que ha desaparecido toda sensación de amenaza. Ya no quedan tinieblas que oculten la faz de Cristo. Ya se ha logrado el objetivo. El perdón es la meta final del programa de estudios, pues allana el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. El programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadero objetivo. El perdón es su único objetivo, en el cual converge en última instancia todo aprendizaje. Ciertamente eso es suficiente. Habrás notado que la lista de atributos de los maestros de Dios no incluye las características que constituyen la herencia del Hijo de Dios. Términos tales como amor, inocencia, perfección, conocimiento y verdad eterna no aparecen en este contexto, pues no serían apropiados aquí. Lo que Dios ha dado está tan remotamente alejado de nuestro programa de estudios que el aprendizaje no puede sino desaparecer ante su presencia. Sin embargo, mientras su presencia esté velada, el enfoque ha de centrarse necesariamente en el programa de estudios. La función de los maestros de Dios es llevar al mundo el verdadero aprendizaje. Propiamente dicho, lo que llevan es un desaprendizaje, que es a lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje en este mundo. A los maestros de Dios se les ha encomendado la función de llevar al mundo las buenas nuevas del completo perdón. Bienaventurados son en verdad, pues son los portadores de la salvación. Manual para el Maestro, pregunta 16. ¿Cómo debe pasar el día el Maestro de Dios? Para un Maestro de Dios avanzado, esta pregunta es irrelevante. No tiene un programa fijo, pues las lecciones cambian de día en día. Pero el Maestro de Dios está seguro de una sola cosa: las lecciones no cambian al azar. Al darse cuenta de esto y entender que es verdad, el maestro descansa contento. Se le dirá cuál ha de ser su papel hoy, mañana y siempre. Y aquellos que compartan ese papel con él le encontrarán para que juntos puedan aprender las lecciones de ese día. Nadie de quien él tenga necesidad estará ausente. No se le enviará a nadie que no tenga un objetivo de aprendizaje ya establecido y que pueda aprender ese mismo día. Para el Maestro de Dios avanzado, esta pregunta es, por consiguiente, superflua. Ya la planteó y ya se le contestó, y él se mantiene en continuo contacto con la respuesta. Ya lo tiene todo y ve desplegarse ante él, seguro y libre de obstáculos, el camino que tiene que recorrer. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que todavía no han alcanzado la certidumbre que él posee? Esos aún no están listos para una falta de estructura así. ¿Qué es lo que tienen que hacer para aprender a entregarle el día a Dios? Hay algunas reglas generales a seguir, aunque cada cual debe usarlas a su manera como mejor pueda. Las rutinas como tales son peligrosas porque se pueden convertir fácilmente en dioses por derecho propio y amenazar los mismos objetivos para los que fueron establecidas. Se puede decir, por lo tanto, que en términos generales es mejor comenzar el día bien. Siempre es posible, no obstante, comenzar de nuevo si no se comenzó debidamente. Con todo, es obviamente ventajoso comenzarlo bien y de esa manera ahorrar tiempo. En un principio es aconsejable pensar en función del tiempo.
Aunque este no es de ningún modo el criterio esencial, probablemente es el más fácil de observar al principio. Inicialmente se hace hincapié en ahorrar tiempo, que si bien sigue siendo importante a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, se recalcará cada vez menos. De entrada, podemos decir con seguridad que el tiempo que se dedica a comenzar bien el día ciertamente ahorra tiempo. ¿Cuánto tiempo debe emplearse en ello? Eso depende del mismo Maestro de Dios, quien no puede adjudicarse a sí mismo ese título hasta que haya completado el libro de ejercicios, ya que estamos aprendiendo dentro del marco de este curso. Después de haber finalizado las sesiones de práctica más estructuradas contenidas en el libro de ejercicios, la necesidad individual será el factor determinante. Este curso es siempre práctico. Puede ser que el Maestro de Dios no se encuentre en una situación que sea conducente a pasar unos minutos en un estado de quietud, nada más al despertarse. Si ese es el caso, que recuerde tan solo que su elección es pasar un ratito con Dios lo antes posible y que lo haga. La cantidad de tiempo que dedique a ello no es lo más importante. Uno puede fácilmente pasarse 1 hora sentado, inmóvil, con los ojos cerrados y no lograr nada. O bien puede, con igual facilidad, dedicarle a Dios solo un instante y en ese instante unirse a Él completamente. Quizá la única generalización que puede hacerse al respecto es la siguiente. Dedica un rato, lo antes posible, después de despertarte, a estar en silencio. Y continúa durante 1 o 2 minutos más después de que haya comenzado a resultarte difícil. Probablemente descubrirás que la dificultad disminuye y desaparece. En caso de no ser así, ese es el momento de parar. Por la noche se debe seguir el mismo procedimiento. Tal vez tu periodo de sosiego deba ser temprano en la noche, si no te es posible hacerlo inmediatamente antes de irte a dormir. No debes hacerlo acostado, es mejor estar sentado, en cualquier postura que prefieras. Habiendo completado el libro de ejercicios, seguramente habrás llegado a algunas conclusiones al respecto. Si te es posible, un momento apropiado para dedicárselo a Dios es justo antes de irte a dormir. Esto pone a tu mente en un estado de reposo y te aparta del miedo. Si te resulta más conveniente hacerlo más temprano, asegúrate al menos de no olvidarte pasar un rato, aunque sea solo un momento, en el que cierras los ojos y piensas en Dios. Hay un pensamiento en particular que debe recordarse a lo largo del día. Es un pensamiento de pura dicha, de paz, de liberación ilimitada. Ilimitada porque todas las cosas se liberan dentro de él. Crees que has construido un lugar seguro para ti mismo. Crees que has forjado un poder que te puede salvar de todas las cosas aterradoras que ves en sueños. Pero no es así. Tu seguridad no reside ahí. A lo que renuncias es simplemente a la ilusión de que puedes proteger tus ilusiones. Ese es tu temor y solo ese. Qué insensatez estar atemorizado por nada, nada en absoluto. Tus defensas son inservibles, mas tú no estás en peligro. No tienes ninguna necesidad de ellas. Reconoce esto y desaparecerán, y solo entonces aceptarás tu verdadera protección. Cuán fácil y tranquilamente transcurre el tiempo para el Maestro de Dios que ha aceptado su protección. Todo lo que antes hacía en nombre de su propia seguridad ha dejado de interesarle
puesto que está a salvo y sabe que lo está. Tienen un guía que no le ha de fallar. No es necesario que haga distinciones entre los problemas que percibe, porque aquel a quien acude reconoce que no hay grados de dificultad en su resolución. Está tan a salvo en el presente como lo estaba antes de que su mente aceptase las ilusiones, y como lo estará cuando las haya abandonado. Su estado no cambia con la ocasión o con el lugar, porque todas las ocasiones y todos los lugares son uno para Dios. En esto reside su seguridad, no tiene necesidad de nada más. Con todo, habrá tentaciones a lo largo del camino que al Maestro de Dios aún le queda por recorrer, y tendrá necesidad de recordarse a sí mismo durante el transcurso del día que está protegido. ¿Cómo puede hacer eso? Especialmente en los momentos en que su mente está ocupada con cosas externas. Lo único que puede hacer es intentarlo, y su éxito dependerá de la convicción que tenga de que va a triunfar. Deberá tener absoluta certeza de que su éxito no procede de él, pero que se le dará en cualquier momento, lugar o circunstancia que lo pida. Habrá ocasiones en que su certeza flaqueará, y en el momento en que esto ocurra, el Maestro de Dios volverá a tratar, como antes, de depender únicamente de sí mismo. No olvides que eso es magia, y la magia es un pobre sustituto de la verdadera ayuda. No es suficientemente buena para el Maestro de Dios, porque no es suficientemente buena para el Hijo de Dios. Evitar la magia es evitar la tentación, pues toda tentación no es más que el intento de sustituir la voluntad de Dios por otra. Estos intentos pueden parecer ciertamente aterradores, pero son simplemente patéticos. No pueden tener efectos, ya sean buenos o malos, sanadores o destructivos, tranquilizadores o aterradores, gratificantes o que exijan sacrificio. Cuando el Maestro de Dios reconozca que la magia simplemente no es nada, habrá alcanzado el estado más avanzado. Todas las lecciones intermedias no hacen sino conducirle a este estado y facilitar el que este objetivo esté más cerca de reconocerse, pues cualquier tipo de magia, sea cual sea su forma, es simplemente impotente. Su impotencia explica por qué es tan fácil escaparse de ella. Es imposible que lo que no tiene efectos pueda aterrorizar. No hay nada que pueda sustituir a la voluntad de Dios. Dicho llanamente, a este hecho es al que el Maestro de Dios dedica su día. Cualquier otro sustituto que acepte como real tan solo puede engañarle, mas está a salvo de cualquier engaño si así lo decide. Quizá necesite recordar: Dios está conmigo, no puedo ser engañado. Quizá prefiera usar otras palabras, o solo una, o ninguna. En cualquier caso, debe abandonar toda tentación de aceptar la magia como algo verdadero y reconocer que no solo no es aterradora, ni pecaminosa, ni peligrosa, sino que simplemente no significa nada. Al estar arraigada en el sacrificio y la separación, que no son más que dos aspectos de un mismo error, el Maestro de Dios elige simplemente renunciar a todo lo que nunca tuvo, y a cambio de ese sacrificio, entre comillas, se le restaura el cielo en su conciencia. ¿No te gustaría un intercambio así? El mundo lo haría gustosamente si supiera que se puede hacer. Los maestros de Dios son los que deben enseñarle que sí se puede, y por lo tanto,
Su función es asegurarse de que ellos mismos lo hayan aprendido. No hay otro riesgo durante el día, excepto el de poner tu confianza en la magia, pues solo eso conduce al dolor. No hay más voluntad que la de Dios. Sus maestros saben que esto es así y han aprendido que todo lo demás es magia. Lo que mantiene viva la creencia en la magia es la ilusión simplista de que la magia da resultado. Los maestros de Dios deben aprender a detectar las diversas formas de magia a lo largo de todo su entrenamiento, cada día y cada hora, e incluso cada minuto y cada segundo, y a percibir el hecho de que no significan nada. Cuando se las deja de temer, desaparecen, y así se vuelve a abrir la puerta del cielo, y su luz puede volver a irradiar sobre la mente que se encuentra en paz. Clarificación de términos. Mente, espíritu. El término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a éste su energía creativa. Cuando el término va con mayúscula, se refiere a Dios o a Cristo, es decir, a la mente de Dios o a la mente de Cristo. El espíritu es el pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo. El espíritu unificado es el único Hijo de Dios o Cristo. En este mundo, puesto que la mente está dividida, los hijos de Dios parecen estar separados. Sus mentes, asimismo, no parecen estar unidas. En ese estado ilusorio, el concepto de una mente individual parece tener sentido. En el curso, por lo tanto, se describe a la mente como si consistiera de dos partes, el espíritu y el ego. El espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios a través del Espíritu Santo, quien, aunque mora en esa parte, también ve la otra. No se usa el término alma, excepto en citas directas de la Biblia, por ser un término sumamente polémico. En cualquier caso, sería un equivalente de espíritu, entendiéndose que, al formar parte del ámbito de Dios, es eterna y nunca nació. La otra parte de la mente es completamente ilusoria y solo teje ilusiones. El espíritu conserva su potencial creativo, pero su voluntad, que es la de Dios, parecerá estar cautiva mientras la mente no esté unificada. La creación continúa imperturbable porque esa es la voluntad de Dios. Dicha voluntad está siempre unificada y por lo tanto no tiene significado en este mundo, no tiene grados ni opuestos. La mente puede gozar de rectitud o estar errada dependiendo de la voz que escuche. La mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, perdona al mundo y en su lugar ve el mundo real a través de la visión de Cristo. Esta es la visión final, la última percepción, la condición en la que Dios mismo da el paso final. Ahí, al tiempo y a lo ilusorio les llega su fin. La mentalidad errada escucha al ego y teje ilusiones, percibe el pecado, justifica la ira y considera que la culpabilidad, la enfermedad y la muerte son reales. Tanto este mundo como el mundo real son ilusorios, pues la mentalidad recta simplemente pasa por alto o perdona lo que nunca ocurrió. Por lo tanto,
La mentalidad recta no es la mentalidad uno de la mente de Cristo, cuya voluntad es una con la de Dios. La única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir, y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. La voluntad no está involucrada en la percepción a ningún nivel y no tiene nada que ver con el proceso de elegir. La conciencia es el mecanismo receptor, el cual recibe mensajes tanto del plano superior como del inferior, del Espíritu Santo o del ego. La conciencia tiene niveles y puede cambiar drásticamente de uno a otro, pero no puede trascender el dominio de lo perceptual. En su nivel más elevado, se vuelve consciente del mundo real y puede ser entrenada para hacer eso cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, el hecho mismo de que tenga niveles y de que pueda ser entrenada demuestra que no puede alcanzar el conocimiento. Psicoterapia. Primero, el propósito de la psicoterapia. Muy sencillamente, el propósito de la psicoterapia es eliminar los obstáculos a la verdad. Su objetivo es ayudar al paciente a abandonar su fijo sistema ilusorio y comenzar a reconsiderar las espurias relaciones causa-efecto sobre las cuales descansa este sistema. Nadie en este mundo se escapa del miedo, pero todo el mundo puede reconsiderar sus causas y aprender a evaluarlas correctamente. Dios ha dado a todo el mundo un maestro cuya sabiduría y ayuda sobrepasan ampliamente cualesquiera contribuciones que un terapeuta terrenal pueda proveer. Sin embargo, hay momentos y situaciones en las cuales una relación terrenal paciente-psicoterapeuta se convierte en la manera a través de la cual él ofrece sus más grandes regalos a ambos. ¿Qué mejor propósito podría una relación tener que el de invitar al Espíritu Santo a entrar en ella y dar su propio gran regalo de regocijo? ¿Qué más alta meta podría haber para cualquiera que la de aprender a invocar a Dios y escuchar su respuesta? ¿Y qué objetivo más trascendente puede haber que el de evocar el camino, la verdad y la vida y recordar a Dios? Ayudar en esto es el propósito correcto de la psicoterapia. ¿Podría algo ser más santo? Pues la psicoterapia, entendida correctamente, enseña el perdón y ayuda al paciente a reconocerlo y a aceptarlo. Y en su sanación, el terapeuta se perdona junto con él. Todo el que necesita ayuda, sin importar la forma de su sufrimiento, se está atacando a sí mismo y como consecuencia de ello, la paz de su mente está sufriendo. Estas tendencias a menudo se describen como autodestructivas y con frecuencia el paciente mismo las percibe de esa forma. De lo que no se da cuenta y lo que necesita aprender es que ese yo que puede atacar y también ser atacado es un concepto que él ha fabricado. Aún más, lo atesora, lo defiende y en ocasiones incluso se encuentra dispuesto a sacrificar su vida en nombre de ese yo, pues lo considera su propio ser. Lo ve como algo que se afecta, que reacciona a fuerzas externas según ellas lo requieren y que se encuentra indefenso en medio del poder del mundo. La psicoterapia, entonces, debe restablecer a su conciencia la habilidad para tomar sus propias decisiones.
Debe disponerse a revertir su pensamiento y a entender que aquello que él creyó que proyectaba sus efectos sobre él era fabricado por sus propias proyecciones sobre el mundo. Por tanto, el mundo que ve no existe. Hasta que esto se acepte, al menos en parte, el paciente no puede verse a sí mismo como realmente capaz de tomar decisiones y luchará contra su libertad por creer que se trata de su esclavitud. El paciente no necesita pensar que la verdad es Dios para tener progresos en la salvación, pero debe comenzar a separar la verdad de la ilusión al reconocer que no son lo mismo y al estar paulatinamente más dispuesto a ver las ilusiones como falsas y a aceptar la verdad como tal. Su maestro lo conducirá desde ahí, tan lejos como se encuentre dispuesto a llegar. La psicoterapia solo puede ahorrarle tiempo. El Espíritu Santo usa el tiempo como lo considera mejor, y Él nunca se equivoca. La psicoterapia, bajo su dirección, es uno de los medios que usa para ahorrar tiempo y para preparar maestros adicionales para su obra. La ayuda que Él comienza y dirige no tiene fin. Cualquiera que sea la ruta que Él elija, toda psicoterapia finalmente conduce a Dios. Pero eso se le deja a Él. Todos somos sus psicoterapeutas, pues quiere que todos seamos sanados en Él. El canto de la oración. Segundo, la escalera de la oración. La oración no tiene principio ni fin, es parte de la vida, pero sí cambia de forma y crece a medida que uno va aprendiendo hasta que alcanza su estado amorfo y se funde en una comunicación total con Dios. En su aspecto peticionario, no necesita apelar a Dios, que de hecho rara vez se hace, y ni siquiera entraña creencia alguna en Él. En estos niveles, la oración es un simple desear que surge de un sentido de carencia y escasez. Estas formas de oración o de pedir desde la necesidad siempre entrañan un sentimiento de debilidad e insuficiencia. Nadie, pues, que esté seguro de su identidad, podría orar de esta manera. Pero no es menos cierto que nadie que no tenga certeza sobre su identidad puede evitar hacerlo. La oración es tan continua como la vida. Todo el mundo ora sin cesar. Pide y ya has recibido, pues has determinado qué es lo que quieres. Es posible, asimismo, alcanzar una forma más elevada de pedir desde la necesidad, puesto que en este mundo la oración es reparadora y, por lo tanto, entraña niveles de aprendizaje. En este caso, la petición puede ser dirigida a Dios con verdadera fe, pero aún sin comprensión. Por lo general, se ha alcanzado un vago y con frecuencia inestable sentido de identificación con Él, pero tiende a estar desenfocado por un sentimiento de pecado profundamente arraigado. En este nivel es posible que se sigan pidiendo cosas mundanas en variedad de formas, como también es posible pedir dones tales como la bondad o la honestidad y, en particular, perdón para las muchas fuentes de culpa que inevitablemente yacen bajo cualquier oración procedente de la necesidad. Sin culpa no hay escasez. Quien está libre de pecado no tiene necesidades. En este nivel surge también esa curiosa contradicción de términos conocida como orar por nuestros enemigos.
La contradicción no se encuentra en las palabras mismas, sino más bien en la manera en que usualmente se interpretan. Mientras creas tener enemigos, habrás limitado tu oración a las leyes del mundo y habrás limitado también tu capacidad para recibir y para aceptar a esos mismos estrechos márgenes. Sin embargo, si tienes enemigos, tienes necesidad de oración y una gran necesidad, por cierto. Entonces, ¿qué significa realmente la frase? Significa que debes orar por ti para que no busques aprisionar a Cristo y así perder el reconocimiento de tu propia identidad. No traiciones a nadie o te traicionarás a ti mismo. Un enemigo es el símbolo de un Cristo prisionero. ¿Y quién podría ser él sino tú mismo? Orar por los enemigos se convierte de este modo en una manera de orar por tu propia libertad. Ahora ha dejado de ser una contradicción. Se ha convertido en una declaración de la unidad de Cristo y el reconocimiento de su impecabilidad. Ahora se ha vuelto santa, pues reconoce al Hijo de Dios tal como fue creado. Nunca olvides que la oración, en cualquiera de sus niveles, es siempre para uno mismo. Si te unes a alguien en oración, lo haces parte de ti. El enemigo eres tú, al igual que eres el Cristo. Por ello, antes de hacerse santa, la oración es una elección. Tú no eliges por otro, solo puedes elegir por ti mismo. Ora verdaderamente por tus enemigos, pues en esto radica tu propia salvación. Perdónalos por tus pecados y serás realmente perdonado. La oración es una escalera que llega hasta el cielo. En lo alto se produce una transformación muy similar a la tuya, pues la oración es parte de ti. Las cosas de la tierra se dejan atrás y ya no se recuerdan más. No se hacen peticiones, puesto que nada falta. Se reconoce plenamente que la identidad en Cristo es algo eterno, incorruptible y más allá de todo cambio. La luz ha dejado de titilar y nunca se apagará. Ahora, sin necesidades de ninguna clase y revestida por siempre de la pura impecabilidad que es el regalo de Dios para ti, su Hijo, la oración puede convertirse otra vez en aquello para lo que se concibió, pues ahora se eleva cual canto de gratitud a tu Creador, sin palabras, pensamientos o vanos deseos, y sin necesidad de nada en absoluto. De este modo se extiende como estaba destinada a hacerlo, y por esta ofrenda Dios mismo da las gracias. Dios es la meta de toda oración, lo cual la hace eterna en vez de temporal. No tiene comienzo, pues la meta no ha cambiado jamás. La oración, en las formas que adopta inicialmente, es una ilusión, ya que no se necesita escalera alguna para llegar hasta aquello de lo que uno nunca se alejó. No obstante, la oración forma parte del perdón, mientras éste, que de por sí es una ilusión, continúe sin lograrse. La oración estará ligada al aprendizaje hasta que el objetivo del aprendizaje se haya alcanzado, y entonces todas las cosas se transformarán al unísono y retornarán libres de toda mancha a la mente de Dios. Al encontrarse más allá de lo que se puede aprender, este estado es indescriptible. Es necesario, no obstante, entender las etapas por las que hay que pasar para su obtención, si la paz ha de ser restaurada en el Hijo de Dios, quien vive ahora en la ilusión de la muerte y el temor de Dios.
Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.